Bienvenidos a un nuevo video de Cultura Vlogs. Así que empecemos con 5 curiosidades que seguro no sabías sobre Turkmenistán, el país más insólito de Asia y del mundo en general. ¿Sabías que en el año 330 a.C. Alejandro Magno fundó una ciudad llamada Alejandría, la cual más tarde sería renombrada como la ciudad de Merv, la ciudad más poblada e importante del siglo XII, gracias a la histórica ruta de la seda? La misma Merv, que en el año 1221 fue asediada y destruida casi por completo por los mongoles, dejando con vida únicamente a 400 personas. ¿Sabías que el Runama, o Libro del Alma, es un libro escrito por Niyazov y tuvo que exhibirse en todos los lugares importantes del país? Además, en las mezquitas, debía ser tratado de la misma manera que el Corán, ya que de no hacerlo conduciría a la destrucción de la mezquita. Más tarde, el presidente afirmó que había que leer su libro 3 veces para poder entrar al paraíso. ¿Sabías que algunas de las chaquetas mentales de Niyazov fueron prohibir a los hombres usar barba y bigote? Declaró fuera de la ley el cólera y el SIDA. Obligó a sus ministros a correr cuesta arriba por un camino de 28 kilómetros, el cual denominó el Camino de la Salud. Pero eso sí, el propio presidente fue trasladado a la cima en helicóptero. Pero sin duda alguna, su estupidez más grande fue cuando decidió poblar con pingüinos el desierto de Karakum, un lugar donde la temperatura alcanza los 40 grados de calor. Inicia la operación Trampa de Turistas. Esa sí es buena. Sí me gusta. Es uno de sus mejores planes, señor. Son un montón de lambiscones. Así es, señor. Absolutamente. ¿Sabías que en 2015 Turkmenistán lanzó su primer satélite a la órbita planetaria? Pero ese mismo mes, irónicamente, se prohibieron todas las antenas parabólicas en todo el país, para evitar que los residentes accedan a los medios de comunicación internacionales. ¿Sabías que en la actualidad Turkmenistán es uno de los países más difíciles de visitar en todo el mundo? Tiene las solicitudes de visado más estrictas, incluso llegando a ser todavía más difícil de visitar que la propia Corea del Norte. Trágate esa. Este país insólito para muchos se encuentra ubicado en el territorio de Asia Central. Su extensión territorial limita al oeste con el mar Caspio, haciendo frontera al norte con Kazajistán y Uzbekistán, mientras que al sur hace frontera con Irán y Afganistán. Su superficie es de 488.100 kilómetros cuadrados y su línea costera es de 1.768 kilómetros, aunque por más extraño que parezca, el país no tiene salida al océano, ya que irónicamente el mar Caspio es el lago de agua salada más grande del planeta. Turkmenistán es uno de los países más grandes de Asia, pero al mismo tiempo es uno de los menos poblados, con apenas poco más de 6 millones de habitantes. Su capital es la ciudad de Ashgabat, ciudad que, cabe mencionar, ostenta varios récords Guinness muy diversos, pero que el más significativo para ellos es sin duda el que recibieron en el año 2013. Esta noche, en los récords mundiales Guinness, el hombre con récord por el menor número de rostros. Ninguno. ¡Ayúdenme! Esos récords solían ser grandes logros, Que los reconocen como ciudad con más edificios de mármol blanco del planeta, con nada menos que 4.5 millones de metros cuadrados de mármol blanco. Es lo más estrafalario del país, más insólito de Asia y del mundo, con esta capital extravagante coexistiendo además con las ruinas de la antigua ruta de la seda. El idioma nacional de Turkmenistán es el turcomano o turcmeno. Este idioma es hablado por 3,5 millones de personas aproximadamente en el país y por unos 3 millones más en otros países, principalmente en los territorios de Asia Central, Irán, Afganistán y Turquía. La lengua turcomana pertenece al grupo Oguz turcomán, que forma parte de las lenguas túrquicas y su tradición se remonta al siglo XIV después de Cristo. Para escribir el idioma turcomano se usó el alfabeto árabe hasta 1920, pero desde 1940 se usó el alfabeto cirílico con algunas letras adicionales. Adım Nefife, ben Türkmenistanlıyım. Benim anam ve atam aşağı Türkmenistanlılar. Anam ve atam İran'a taşındılar.
A pesar de que la gran mayoría del territorio en Turkmenistán está cubierto por desierto, la base económica del país la representa la agricultura, la cual está muy desarrollada gracias al complejo sistema de oasis irrigados con los que cuenta el país, lo que permite cultivos de algodón de gran calidad, además de frutas y hortalizas, por más insólito que esto parezca. Pues tan solo en el 2020 Turkmenistán produjo 600.000 toneladas de algodón y 1.5 millones de toneladas de trigo. Además, el país es uno de los mayores productores de gas natural a nivel mundial, y pese a que también es uno de los países con mayor corrupción del planeta, sí, créanlo o no, sus habitantes cuentan con servicios de agua, luz y gas totalmente gratis, aunque la calidad de vida no es tan elevada como en otros países que cuentan con reservas de gas natural, ya que su población sufre escasez de productos de primera necesidad y viven aislados del exterior. ¿A alguien se le hace familiar eso? La moneda oficial del país es el manat turcomano y empezó a circular en el año del 2009, y pese a la devaluación que ha tenido la moneda en los últimos años, 3.5 manat turcomanos equivale a $1 estadounidense. Turkmenistán es uno de los países menos democráticos del mundo. Los dos presidentes que han tenido desde el 1991 han impuesto cultos a su personalidad y han tomado decisiones tan excéntricas como prohibir la palabra coronavirus. Visitar Turkmenistán es visitar el país de Gurbanguly Berdimuhamedov, y es que no hay rincón en el territorio donde no aparezca por algún sitio el retrato del actual mandatario, y es que por más omnipresente que sea el actual presidente, logra resultar mucho más discreto que su antecesor, Saparmurat Niyazov, quien dirigió el país con mano de hierro durante 21 años hasta su muerte en 2006. Se hizo llamar Turkmenbashi, lo que significa padre de todos los turkmenos, y llevó hasta la paranoia el culto hacia su persona. Cambió los nombres de los meses por los de sus allegados, renombró ciudades, prohibió el ballet y la ópera por ser contrarios a los valores turkmenos, e hizo campaña contra las barbas y los dientes de oro. ¡Neta, me lo juras! No pareciese que Turkmenistán pueda convertirse en una democracia en el futuro cercano. El actual mandatario tiene hoy 63 años en un país donde la esperanza de vida es de 64, tristemente, por lo que muy probablemente el siguiente presidente será el hijo de Berdimuhamedov, Serdar, quien se prepara para la sucesión con cargos importantes, además de que se está construyendo una nueva ciudad para él. La religión predominante en Turkmenistán es el Islam, con un 90% de creyentes en este insólito país. De hecho, Turkmenistán fue considerado como el corazón del Islam en alguna etapa de su historia, ya que en la antigüedad la ruta de la seda también dejó vestigios en el norte de Turkmenistán, cerca de la frontera con Uzbekistán, a un costado de la ciudad de Dashogus. Ahí se pueden ver las ruinas de Kunia Urgench, las ruinas mejor conservadas del país. Gobernada sucesivamente por turcos y árabes, era el centro de la civilización Khwarezm, que floreció entre los siglos 8 y 13. Kunia Urgench fue un gran centro cultural de la Ruta de la Seda y también un punto clave de la enseñanza religiosa, al grado de ser llamado el corazón del Islam, gracias a su universidad de 40.000 alumnos. Hasta que sus habitantes tuvieron la mala idea de matar a uno de sus mercaderes procedentes de las tierras de Genghis Khan, quien a forma de venganza asedió la ciudad hasta conquistarla y masacrar a la mayor parte de sus habitantes. Pero Kunia Urgench no desapareció, sino que se transformó en una de las ciudades más florecientes del imperio de Genghis Khan. Sin lugar a dudas, el país más insólito del mundo cuenta con lugares llenos de historia y misticismo, como lo son Dashogus y Merv, zonas del norte del país que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad gracias a la Ruta de la Seda. ¿Y qué decir de Asjabad, la capital de mármol blanco y llena de extravagantes estatuas doradas de los dos mandatarios que ha tenido el país? Pero sin duda alguna, el lugar más extraño de Turkmenistán se encuentra en el corazón del gran desierto de Karakum, desierto que se encuentra en el centro del país y que ocupa el 70% del territorio. Así es, nos referimos al cráter de Darvaza. Un lugar extraño y que muchos lo han bautizado como las puertas del infierno, el cráter de Darvaza se encuentra casi en el centro geográfico de Turkmenistán,
es una extraña mezcla de fenómeno natural y error humano. La historia más difundida dice que en 1971 varios geólogos soviéticos estaban perforando en el desierto de Karakum en busca de petróleo y provocaron un derrumbamiento de tierra que evidenció la presencia de un cráter de 70 metros de diámetro, el cual estaba lleno de gas, y para evitar que el metano se liberara a la atmósfera, los geólogos prendieron fuego pensando que se quemaría en cuestión de semanas. Lo que no imaginaban es que 51 años después el cráter seguiría ardiendo. La proximidad al cráter es impactante, pues en medio del paisaje lunar se puede observar el gran resplandor. Al llegar uno se siente abrumado por el calor del lugar, donde se agitan unas llamas perpetuas que evocan al mismísimo infierno. No olvides dejar un comentario en el video para que entre todos podamos romper el algoritmo de YouTube, así como dejar tu pulgar arriba, y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Ya que en él encontrarás temas relacionados a las culturas asiáticas y claro, también de México. Nosotros somos Cultura Vlogs. Si quieres saber por qué Macao es considerado como Las Vegas de Asia, puedes ver el video que está apareciendo justo aquí.